Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir... Bienvenidas, bienvenidos, comunidad educativa del IESO Valles de Gata. Bienvenidas a la quinta edición de nuestro podcast educativo con motivo del 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en el que entrevistamos a mujeres excepcionales. Nuestra quinta temporada recoge el testigo de unas 40 alumnas que en estos 5 años han entrevistado a casi 35 mujeres. Este año, camino del 8 de marzo, nuestras nuevas alumnas de tercero y cuarto de la ESO, de nuestro IESO Valles de Gata, han elaborado ellas mismas cada entrevista a estas mujeres que son representativas de campos muy diferentes entre sí. Algunas son de nuestro entorno más cercano, otras son de comunidades educativas y culturales más lejanas. Todas ellas nos contarán sobre sus vidas y nos enseñarán con su ejemplo y su mensaje. Gracias a todas y a todos por estar ahí un año más, al otro lado. ¡Comenzamos! Yo os aconsejaría que os formaseis, pero en lo que os dé la gana, que os apasione, pero que os apasione de verdad, aunque os parezca una chorrada. O sea, no hagáis caso a la gente. Solamente puede ser muy bueno algo si te apasiona desde por la mañana hasta por la noche. Y haz de eso, de tu profesión tu vida, de tu vida tu profesión. Nuestra invitada de este capítulo es la gran Israel Espino. Israel es una de las personas que más ilusión nos hace entrevistar. Tenemos la suerte inmensa de tenerla en esta quinta edición del podcast. Compartimos con ella la pasión por los mitos, las leyendas. Ojalá pudiéramos acompañarla en una de sus rutas misteriosas por la capital, Mérida, pero nos queda algo lejos de la sierra. Tal vez pudiéramos sugerirle que nos haga alguna por aquí. Sabemos que sabe bien de folclore, de nuestra zona. Periodista, conferenciante y escritora, la escuchamos y la vemos en muchos sitios. Acaba de publicar un libro increíble que continúa con sus viajes de investigación sobre los emisarios del más allá, que inició con Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales. Querida comunidad educativa, con todos vosotros y vosotras, Israel Espino. Bienvenidas, bienvenidos un año más a la celebración de este día tan especial, el 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En esta serie de podcasts que ya sabéis que tiene un fin educativo, buscamos referente para las niñas de la Sierra de Gata, para los niños también, ¿por qué no? Para que en el futuro sepan, quieran, puedan conquistar el mundo, que es lo que queremos nosotras. Hoy tenemos con nosotras, estamos muy emocionadas, tenemos con nosotras a la gran Israel Espino. Israel, ¿qué tal? Un aplauso. Estar con vosotras hoy, muy contenta. Ilusión. Nos hace mucha ilusión. Bueno, Israel, con nosotras tenemos a alumnas de tercero y cuarto de la ESO, son del grupo de tercero de Iber y cuarto de diversificación, ¿vale? Que son también alumnas de artes escénicas, que tenemos aquí pues nuestra materia y tal, en la que producimos pues de todas, tenemos podcast de misterio, tenemos y hacemos cortos, y bueno, a nosotros nos mola este rollo. ¿Dónde escucharlo? Sí, ya te lo mandaremos, sí. Bueno, pues encantada de tenerte desde Hoyos. Nuestras alumnas, son Laura Vinagre. Laura, preséntate. Hola. Tenemos a Jara Lázaro. Jara, ¿qué tal? Hola. Y finalmente a Lucía Franco. Hola. Aquí está. Hola, las tres, encantada. Igualmente. Muy bien, pues nada, te van a hacer una introducción, ¿vale? Que hemos estado investigando, hemos visto tus redes, tu web y tal y que igual, y de ahí hemos cogido tus cosas, no sé qué. Y ellas, a partir de ahí y de los libros que tenemos con nosotros en la mesa, pues hemos hecho las preguntas. No solo ellas, sino también el resto de compañeros de artes escénicas que también han participado, ¿vale? Y que, por cierto, le tenemos que mandar un saludito porque hay un par de ellos que querían venir, pero no han podido. Pero bueno, desde aquí. Un beso grande. Desde aquí les saludamos a Rodrigo y a Nato. Que, pues empezamos a leer la biografía de Israel para que los oyentes sepan pues a quién tenemos con nosotras. ¿Empezamos, Laura? Israel se mueve entre dioses y monstruos. Los dioses porque le intrigan, los monstruos porque le apasionan. Siempre ha dicho que se considera una mujer afortunada, y seguramente lo sea, porque tiene la inmensa suerte de vivir haciendo lo que más le apasiona: escribir, leer y viajar.
Aunque estudió la carrera de periodismo, a lo largo de los años se ha especializado en todo lo relativo al mundo de las creencias y ahora es especialista universitaria en mitología, simbología y máster en antropología del hecho religioso. Muy bien. ¿Jara? Escribe sobre lo que le gusta. Sus primeros libros estuvieron centrados en nuestra tierra y en nuestra magia. 50 lugares mágicos de Extremadura, Extremadura secreta, brujas sabias y hechiceras, y Alma y Memoria, un viaje mágico de 2 volúmenes por las fiestas ancestrales que emprendió de la mano del premiado fotógrafo Jorge Armestar. Sus últimos trabajos han abarcado gran parte de Europa e incluyen el bestseller Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales, y Aullidos de muerte, tras las huellas de los animales sobrenaturales. En estos momentos podéis leer sus artículos en el periódico de hoy, escucharla en podcast La Escóbula de la Brújula y verla en el programa Tras el Mito, de Canal Extremadura y en Cuarto Milenio, de la 4. También puedes encontrarte con ella cualquier fin de semana si pasas por la capital de Extremadura, donde dirige Mérida Secreta, una empresa de rutas nocturnas envueltas en leyendas y misterios. Bueno, Israel Espino, bienvenida al podcast. Ay, muchas gracias. Bien hallada, muy contenta de estar con vosotras. Sí, Siempre me encanta estar con mujeres y son extremeñas más. Ay. Sí, nosotros estamos muy felices, muy felices. La primera pregunta te la hago yo porque, claro, te queremos preguntar, ¿cómo va el libro? Pues muy bien, estoy muy contenta. La verdad que tengo un público muy fiel. La gente que le gusta lo que hago está deseando siempre que saque cosas y la verdad que les ha gustado mucho este último libro de Aullidos de muerte, y no solamente a los que les gusta, no solamente a los que les gustan las cosas así un poco de miedo, sino también a la gente que le gustan los animales, porque como va de animales, así que doble público esta vez. Qué bien, muy bien. Bueno, pues empezamos, chicas, entonces. A ver. ¿Puedes explicarnos por qué quisiste ser antropóloga y qué significa dedicarse a esto concretamente? Pues si te digo la verdad, yo no sabía que quería ser antropóloga. A ver, yo siempre de pequeña, además siempre me lo decían mis padres, que yo decía que de pequeña que quería ser periodista o máquina de escribir. Yo supongo que con lo de máquina de escribir me refería a que quería ser escritora. O sea, claro. Yo sabía que me gustaba lo de escribir. Claro, no había ordenadores por aquel entonces, había máquina de escribir. Y siempre había tenido muy claro que quería vivir de eso. Entonces, como yo lo de escritora lo veía una cosa como muy lejana, como muy para poca gente, decidí estudiar periodismo, que me gustaba mucho, y bueno, empecé a estudiar periodismo, pero ¿qué pasaba? Que cuando tú trabajas de periodista, son muy pocos los reportajes. Algunas veces me dejaban hacer reportajes sobre algún castillo encantado en Extremadura, pero la mayor parte de las veces tenía que entrevistar a políticos aburridísimos. Y entonces, claro, y era muy aburrido y muy cansado, y conforme mayor me hacía, más aburrido era. De hecho, terminé trabajando para ellos. Terminé trabajando en un gabinete de prensa para los políticos, que era ya el culmen del aburrimiento. Y sí, y luego la vida me metió un tortazo gordo, que nos lo metió a muchos. Llegó la crisis, muchos de mis compañeros se quedaron en la calle, yo no sabía tampoco qué hacer muy bien, y de pronto pensé, bueno, pues si tengo que escribir y nadie me va a pagar, por lo menos voy a escribir de lo que me gusta. Y lo que me gustaba de siempre era el tema de las leyendas. Yo cuando tenía que ir a un pueblo y tenía que entrevistar por mi trabajo, porque me decían, oye, vete, yo qué sé, a Hoyos y entrevista al alcalde porque han sacado unos semáforos nuevos, por ejemplo. Un tema apasionante, como podéis comprobar. Entonces yo entrevistaba muy rápido al alcalde para quedarme con un poco de tiempo, y corriendo me iba a alguna abuelita que estaba comprando el pan o algún abuelo y le preguntaba, oiga, ¿y hay alguna leyenda por aquí? ¿Hay algún cuento? Y entonces, claro, me contaban y yo iba apuntando, pero para mí. Entonces, claro, cuando me di cuenta tenía un montón de leyendas de toda Extremadura y empecé a publicarlas en blog. Por aquel entonces empezaron a salir los blogs, mucha gente no sabía ni qué era. Y hice un blog que se llama Extremadura Secreta, y entonces empecé a publicarlo. Y a la gente le encantó. De pronto me di cuenta que muchísima gente de Extremadura, muchísima gente joven, quería saber leyendas, historias de su pueblo, y sobre todo las de miedo también les gustaba mucho a la gente. Y entonces de pronto me di cuenta que le gustaba a la gente y que podía vivir de eso. Pero yo había una cosa que he tenido siempre clara.
que si vas a hablar de algo, tienes que estar formada, tienes que saber de lo que hablas. Y entonces, como me gustaba eso, pensé, y esto, o sea, ¿qué es exactamente? ¿Quién estudia las leyendas? Y me di cuenta, y los mitos, me di cuenta que de hecho no hay una carrera que sea mitología, ni una carrera que puedas estudiar leyenda. Hay gente en literatura que las estudia, hay gente en filología, y de pronto me di cuenta que también en antropología. En la antropología social y cultural, que es la que yo estudio, me basé en la parte, la antropología lo que estudia es el hombre, la persona. Y yo me basé en las creencias de los hombres. ¿Por qué los hombres y las mujeres, obviamente, creemos lo que creemos? ¿Por qué se cree en muchos países se cree lo mismo? ¿Por qué el hombre prehistórico creía casi lo mismo que estamos creyendo nosotros ahora? Y eso es la antropología cultural, que es la que yo estudio ahora. Luego más tarde estudié mitología y en esa estoy. Y seguimos estudiando, sí. Claro. Es divertido. Siempre formándose, claro. Sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. ¿Es difícil estudiar este máster? Mira, Jara, te lo voy a decir y se lo dije a mi hija también. Mi hija cuando estaba en el instituto tenía problemas. Tuvo problemas de bullying. Hubo un momento que me decía, yo no quiero ir más a clase, no me agobio, y hay asignaturas que me aburren muchísimo. Y yo decía lo mismo que os digo a vosotras, es que no os lo vais a creer, pero cuanto más estudias, más fácil es. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque te vas especializando. Vosotras ahora tenéis que estudiar de todo, tenéis que estudiar asignaturas que os gustan y otras que no os gustan nada. Pero a medida que vais estudiando si estudiáis una carrera, es porque ya os gusta. Y cuando algo te gusta, no te cuesta nada de trabajo. Y el máster es especialización de la carrera, con lo cual ya va a ser justo exactamente lo que a ti te mola. Con lo cual no te cuesta nada. A ver, te quita el tiempo que te puede quitar el estar estudiando, pero es que, por ejemplo, hasta hacer los trabajos es divertido, porque estás aprendiendo sobre algo que te gusta. Y cuanto más alto llegas en el estudio, menos trabajo cuesta. La gente piensa que es complicadísimo. Uy, el doctorado y tal. Que va al revés. Lo difícil es el instituto. Yo creo que lo más difícil de todo es el instituto. A partir de ahí ya, joya. Y todas asienten y dicen sí. A ver, Lucía. ¿Cómo te especializas en el tema de las creencias y desde cuándo te apasionan estos temas? Pues la especialización ya os lo he contado un poco, como ha sido, fue un poco carambola, yo no tenía ni idea. Y apasionarme, perdonadme, ya está, que tengo aquí puesta la calefacción. Y apasionarme de siempre, yo tampoco me di cuenta que me apasionaba el tema de las leyendas, porque cuando yo era pequeña y empecé a leer, me gustaba mucho leer, mis padres tenían una biblioteca y dos tomos gordos eran de leyendas, uno de leyendas de España y otro de leyendas de Europa. Y me gustaban porque eran relatos cortos y yo podía leerlos, uno al día. Y luego ya me di cuenta que los que más me molaban eran los que salía un fantasma, un muerto que volvía a la vida, o siempre había un castillo, una tormenta, esas cosas me encantaban. Y sin darme cuenta, yo eso lo he tenido siempre metido ahí. Entonces, claro, cuando de pronto me puse a escribir de verdad ya de mayor sobre las leyendas, me di cuenta que las que me gustaba investigar y las que me gustaba contar eran las que tenían que ver con la muerte, y por ahí me especialicé también un poco en la antropología de la muerte y las creencias acerca del más allá. Fíjate, muy bien, muy bien. A ver, seguimos. ¿Hay más mujeres u hombres trabajando en antropología? Yo creo que trabajando poquitos, ni mujeres. Sí, pero bueno, estudiando, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado, pero yo todas las cosas que he estudiado siempre somos mayoría mujeres. Cuidado, que es una cosa que me joroba muchísimo. Somos mayoría, periodismo, el 90 y... no te voy a decir el 98, pero el 95% mujeres. Tú vete a un periódico o vete a una radio, casi todos los jefes son hombres. Sí. Está cambiando ya la cosa, afortunadamente, pero ahora, y yo te estoy hablando ya de hace casi 30 años que estudié yo la carrera y ya éramos inmensa mayoría. Y sin embargo, casi todos los jefes que he tenido han sido varones. Y en antropología, también la mayoría de la gente con la que hice el máster son mujeres.
Claro, tampoco hay muchos jefes, ni jefa antropólogo, no puedo deciros cómo está la cosa, pero normalmente sí que sigue existiendo ese techo de cristal que de pronto, no sé por qué, hasta hace bien poco, Ujú, el jefe o el director seguía siendo ujú, hombre, aunque nosotras seamos mayoría en el ujú, estudio. Normalmente ujú, estudiamos más y estudiamos mejor y ujú. sacamos mejores notas en general. Nosotros nos contaba Silvia Casasola, que la tuvimos el año pasado, Ah, qué maravilla. y que fíjate que decía, por primera vez estoy en la cabecera del programa. O sea, quiero decir que es que La Rosa de los Vientos la tiene a ella. Dice, yo fui una fundadora con Juan Luis Cebrián y tal. Y decía, y es por primera vez salgo en la cabecera. Sí. Después de estar ahí picando piedras, ¿sabes? Creando el contenido, en fin, es codirectora. Dice, pues por primera vez salgo en la foto, salgo por primera vez en... Y decía, y para que se den cuenta de que, hombre, que estamos aquí, ¿no? Que estoy haciendo el mismo trabajo que mis compañeros. Sí, sí, no, es increíble. Es increíble que a día de hoy todavía sea difícil y todavía cueste. Ujú. A mí justamente ahora, que es el Día de la Mujer, de pronto el mes pasado empezaron a llegarme un montón de invitaciones a congresos, a tal, porque soy mujer. Joder, Ya, invítame el resto del año. Que claro. soy mujer, pero soy investigadora, o sea, no me tienes que invitar para el 8 de marzo. Ujú, ujú, ujú. Y es verdad que muchas veces piensas directamente, voy a hacer un congreso y piensas en masculino. Es verdad que somos pocas, pero somos pocas a lo mejor también porque no nos llamáis. Claro, claro, efectivamente. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. Viajas mucho. ¿Quién costea todo? ¿La editorial? ¿Tú misma? ¿Vas sola siempre? ¿No tienes miedo? A ver, por parte, la editorial no paga ni un duro. La editorial no paga ni cuando voy a presentar un libro, ya te lo digo. Vale, Me lo pago yo todo. fíjate. Es cierto que para mí, o sea, que lo bueno, no sé quién decía, que si trabajas en lo que te gusta, no vas a trabajar nunca. Y es verdad, a mí mi trabajo me gusta tanto que para mí no es trabajo. Entonces, mis vacaciones es trabajo, mis trabajos son vacaciones. O sea, si yo me voy a investigar un tema, estoy disfrutando también porque son vacaciones y al revés. No puedo irme de vacaciones sin que haya un tema allí para investigar. Entonces, yo me lo pago y siempre me lo aprovecho para algún libro. Claro, bien, bien. Sí. Y, Si vas sola, si te da miedo, que si viajas sola y si te da miedo ir sola a esos sitios, porque vemos la foto. Vale, cuando he estado sola he viajado sola, ¿vale? Ujú. Es verdad que me gusta, no me asusta viajar sola, pero es más divertido para mí viajar acompañada. Y hace ya bastantes años que viajo con mi compañero, con mi marido, que además es fotógrafo, él es periodista también, y sobre todo desde que se jubiló tengo la suerte de, claro, de que ya puede venir en cualquier momento, viaja conmigo y la verdad que me ayuda muchísimo, no solamente porque mientras yo voy mirando los mapas él va conduciendo, sino porque siempre tienes a alguien al lado, por ejemplo, a la hora de grabar los reels para Instagram, él es el que me graba, él me controla el micro y, y disfrutamos, y al final Claro, disfrutamos porque estamos muy, muy compenetrados. muy bien. Y miedo. Paso miedo, fíjate, paso más miedo, sí he pasado miedo, pero paso más miedo por meterme en sitios que no conozco que por encontrarme algo. Por ejemplo, me acuerdo hace un par de años o tres en Galicia, quería ir a era un monasterio de ruido que estaba en medio de un bosque en Galicia, en el que se decía, bueno, una pandilla de chicos así de vuestra edad, se fueron una noche, y estoy hablando de no hace mucho tiempo, ¿vale? El testimonio, o sea que también lo bueno de lo que yo investigo es que son cosas que siguen pasando, o sea, Ujú. son cosas, leyendas muy antiguas, pero que a la gente de hoy le sigue pasando. Pues era un grupo de chavales de un instituto que se fueron a acampar a estas ruinas y de pronto una noche se despertaron porque estaban escuchando unos tambores que venían andando. Y era como la Santa Compañía de allí. Ellos se asomaron y no venían, pero seguían sonando los tambores y no veían absolutamente a nadie. Y se asustaron muchísimo. Bueno, yo quería ir a ese sitio, quería verlo y claro, puse en el coche, puse Google Maps para llegar al sitio. Claro, Google Maps te mete por donde le sale de las narices. Entonces me metió por un camino de cabras que no solamente estaba prohibido, sino me metió por un monte abajo que casi me mato, que había un hoyo enorme en el suelo. Iba entre árboles, bajando, no podías dar la vuelta y yo pensé que me mataba. O sea, pensé que nos matábamos allí y de esas he tenido unas cuantas de
de meterme con el coche en sitios que digo, es que me van a encontrar muerta dentro de 3 días aquí por la mierda del monasterio, que no tengo, no tengo por qué llegar hasta allí. Y realmente el monasterio tenía una entrada mucho mejor, unos kilómetros más para allá. Bueno, Ahí tengo miedo, porque digo, es que me estoy jugando la vida, que no es siempre, obviamente. Pero eso me da mucho más miedo que el encontrarme algo. algún algo ser. Ya, muy bien. A ver, seguimos. La siguiente pregunta es que si tienes familia, pero ya nos has dicho Claro, que ya no tienes las has contestado, claro, sí, una sí. hija. Porque decíamos, viaja tanto, tendrás familia. Sí, lo que pasa es que mi hija, es verdad que he viajado mucho, o sea, mi hija lo tiene también asimilado, cuando puedo me la llevo, pero cuando no, ahora ya es mayor, ayer cumplió 21 años, Está muy bien. y sí, y me la suelo llevar y claro, se tiene que tragar todas mis historias, o sea, ella sabe que no va a ir, claro, que si vamos a Londres no va a ir a ver el Sí. Big Bang, va a haber un callejón en el que se aparece un perro negro que te come a las 12 de la noche. Entonces ella ya lo tiene asimilado, pero también le gusta y lo disfruta. Ella no es una cosa que le entusiasme, no le gustan estas historias demasiado, pero también las disfruta cuando va conmigo. Qué bien. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. ¿Qué te gusta más estudiar, los misterios de Extremadura por el norte o el sur? Ja, a ver. A ver, a ver. Es que, ¿qué te digo? Que no se me enfade nadie. El norte. El norte. A ver, es que el norte tiene mucha más. El norte de Extremadura tiene mucha más leyenda, tiene mucha más mitología, tiene más personajes, es mucho más vivo. El paisaje también ayuda mucho. El paisaje de Gata no es lo mismo que el de un pueblo de Badajoz, que al final eh, en verano es un secarral. Ya, No hay ningún monstruo que se pueda esconder en ese secarral porque se le ve. con el calor. Y es diferente también, y sobre todo también hay una cosa eh, que me inclina más por el norte, que el sur está mucho más cristianizado. No sé por qué, pero todo el sur está mucho más relacionado con el cristianismo. Si hay una aparición, es la Virgen. Si se aparece un muerto, es porque viene a pedir misa para que pueda ir al cielo. Ya. Sin embargo, en el norte se te aparece un muerto y es mucho más pagano. Es un muerto que a lo mejor te viene a pedir, yo qué sé, que le entierres bien o simplemente viene a asustarte, si es que, o a llevarte con él. Y lo veo eso más pagano, más precristiano, que conserva mejor esas raíces de tiempos antiguos el norte que el sur. Muy bien. A ver, entonces. ¿Nos cuentas alguna historia concreta de Sierra de Gata? Sí, o ¿te sabes alguna de ellos? Nosotros te queríamos contar una cosa que nos ha contado nuestro compañero ausente, Rodrigo, que decía a su padre que iba a visitar a la novia a Trevejo, ¿cierto? Su padre. Y a su madre, claro. Y decía que veían por el cementerio como decía, como figuras y que les daba mucho miedo pasar por ahí. Qué bueno, en el cementerio. De Trevejo. En el de Trevejo. Sí. Trevejo es que es una maravilla. Sí, Y en Hoyos he estado durmiendo en una casa que tiene fantasmas. Ah. El Palacio del Obispo. Ah, bueno, sí, el Palacio del Obispo está enfrente de donde vivimos yo mismamente, o sea, sí, Pues bien, esa casa para arriba. He estado durmiendo allí porque es de una amiga mía. Pues, Sí. qué guay. Y luego de Sierra de Gata, es que tenéis muchas leyendas, claro, es que siendo el norte. Pues, por ejemplo, en Trevejo está la leyenda de la Lápada Sierpe, que es una leyenda con templarios, que es maravillosa, que cuenta la historia de unos templarios que fueron apresados cuando el castillo estaba en manos árabes, los encierran en el sótano. 2 de ellos, bueno, de pronto ven como una pequeña serpiente aparece entre las grietas, 2 de ellos la quieren matar, uno la defiende, se los vuelven a llevar cuando llega el invierno al castillo para que no mueran, para poder pedir un rescate más tarde a sus familias. Y cuando en verano vuelven a bajar al sótano, pues se encuentran con que la serpiente ya es enorme. Y esa serpiente devora a los 2 que le querían hacer daño, pero a su amigo lo abraza sin hacerle daño y además, como es tan grande, consigue abrir un túnel que hace que pueda escaparse de esa prisión, ese túnel que se llama la Lápada Sierpe. Y, por ejemplo, hay una historia muy antigua que es muy bonita también en un paraje que se llama Las Torres de Hernán Centeno, que ni es castillo, ni hay torre, ni nada, es una serie de piedras en un pico. Y se cuenta que durante la Semana Santa sale una giganta enorme que
hija o nieta del gigante Fierabrás, y con esas piedras enormes juega, hace malabares. Y cuando amanece vuelve a dejar las piedras donde estaban. Y es una giganta mujer, de las pocas gigantas mujeres que hay, giganta y peluda, y que solamente sale pues eso, una vez al Fíjate, año, los días de qué guay. Semana Santa. Qué guay, qué chulo. Nosotros teníamos, que esta pregunta te la hago yo, porque yo soy de Aceuchal, yo soy de al lado de Mérida. Amiga, Y entonces en mi pueblo, que se le dice el pueblo de las brujas, ahí está, el pueblo de las brujas. Nosotros además que teníamos un corto que estaba basado en una leyenda que contaba mi madre, que se la había contado su madre, de las pantarusas, que es las pantarusas, las pantarujas, hay gente que le dice las pantarujas, depende, sí. sí, y que pues personas que se ponían una sábana. Y decía mi madre que, pues eso, que cerraban una parte del pueblo, que claro, ahí luz, estamos hablando de los años 50, 60, pues luz había poquísima. Entonces se asustaban y allí no entraba nadie. O sea, cuando ellas salían... Claro. Es que la historia de las pantarujas o pantarusas es maravillosa porque efectivamente era gente que se disfrazaba, se ensabanaba y era normalmente gente que tenía una relación ilícita con alguien del pueblo. Efectivamente. O tenías una relación con alguien que estaba casado o tú estabas casado, o con una viuda, que antes estaba muy mal visto que una viuda volviese a tener una relación, o tenías una relación homosexual que también estaba muy mal visto por aquel entonces. Entonces tú te ponías esa sábana y matabas 3 pájaros de un tiro. Por una parte, nadie te conocía porque estabas ensabanado, nadie sabía si eres Pepe o eras Juana. Después, claro, se corría la voz de que en esa zona del pueblo había una pantarusa, con lo cual todo el mundo se encerraba en sus casas. Ay. Y no tenías ahí a la vieja al visillo mirando quién pasaba o quién no pasaba, quién te veía. Y claro, y por otra parte, tenía vía libre para poder entrar en la casa que quisiese. Ujú. Claro, cuando desaparecen las pantarujas o casi, de Extremadura, cuando llega la luz eléctrica y se empieza a ver que las pantarujas llevan zapatillas de deporte. Claro. Ahí ya es un poco complicado. Claro. Sí. Pero aún así, se ha seguido viendo alguna en Albuquerque, que fue la última, que fue en 2002. 2002 ya. Yo creo que estas que se siguen viendo, que cada vez menos, no son ese tipo de pantarujas de las relaciones, sino que son señoras, normalmente, digo señoras porque normalmente son mujeres, que han hecho una manda, que se decía antes, una promesa a Dios a cambio de un favor, y una de estas promesas que se hacía era dar 5 vueltas al cementerio vestida de pantaruja, o 7 viernes seguidos recorrer el pueblo rezando a las ánimas del purgatorio. Y claro, tú te encontrabas con esa señora vestida de pantaruja a las 4 de la mañana y el susto era... Un susto tremendo, claro. Sí. Mm. Muy bien, muy bien. Te mandaremos el corto, que nosotros hemos hecho un corto sobre esa leyenda. Ay, yo lo quiero, por favor. Pero la de Azuchal... La de Aceuchal, sí. Lo que pasa es que la hemos trasladado a Hoyos, porque claro, nosotros ya estamos en Hoyos, entonces digamos que las pantarusas se aparecen en Hoyos, las hemos trasladado aquí. Pero... Muy bien. Sí. Traspasando leyendas, sí señora. Muy bien, sí. Bien. A ver, seguimos. ¿Dónde trabajas ahora? Pues mira, ahora estoy trabajando en un proyecto precioso para la Diputación de Cáceres. Que os va a molar. En cuanto lo tenga os aviso, porque lo vais a flipar. Bueno, son 2 proyectos unidos, ¿vale? En Las Hurdes, en la comarca de Las Hurdes. Uno es un sendero mitológico en el que van apareciendo diversos personajes de la mitología urdana, que se vale, muy bonito, el sendero es precioso, pero el segundo, que es el que va a flipar, un escape room de terror. Ay, qué en guay. lo alto, en una alquería en lo alto de Las Hurdes, en el que aparecen todos los personajes relacionados con la muerte, pero además, bueno, con unas pantallas bestiales, con unos efectos especiales. Bueno, lo vais a flipar. Bueno, tenemos que organizar una extraescolar. Sí. En una casa chulísima. Qué guay. Y lo estamos ideando, que va a quedar, bueno, vamos a montar un bosque dentro de la casa, una cabaña aislada, bueno, súper chulo. Muy guay. Estoy ahora trabajando en ello, que va a quedar una cosa muy bonita. Muy bien. A ver, seguimos. ¿Qué lugar te ha dado más miedo visitar? A bote pronto. Amiga, miedo, yo creo que no es el lugar. No es el lugar, quizás es el momento. Es verdad que hay momentos de la noche en los que te das
cuenta que es muy de noche, que no hay, que en el campo no, y claro, y que en el campo no hay luces, que es una cosa que no tenemos nosotros, que vivimos siempre con una luz encima dentro de casa o en los pueblos, que siempre hay luces. No sé, me estoy acordando, por ejemplo, la primera vez que entré en directo, el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio, que imagino que lo conoceréis, antes de ser programa de televisión, era un programa de radio que se llamaba Milenio 3. Milenio 3, sí. Y fue la primera vez que me llamó a mí Iker, porque había leído un reportaje mío en el periódico que hablaba sobre encuentros que había tenido la gente en las urdes con seres extraños y con apariciones extrañas. Entonces se puso en contacto conmigo y me dijo: mira, Israel, quiero grabar un reportaje para Cuarto Milenio en las urdes, para la televisión. Voy a mandar un equipo, vete para allá y lo grabamos. Y estando allí, era sábado y los sábados era Milenio 3, el programa de radio, y me dijo: mira, ya que estáis allí, voy a aprovechar y entro en directo con vosotros. Yo estaba con un compañero suyo, reportero, pero a última hora nos dijo: no, quiero que estéis separados. Javi, que es Javi Pérez Campo, todos los reporteros con los que trabajo mucho de Cuarto Milenio, Javi que se vaya al cementerio de Aceitunilla, y tú, Israel, vete a las ruinas del pueblo de Cambroncino, al barrio del Teso, que ya no queda ni una casa porque están arruinadas, que está al lado, el barrio del Teso donde estaban las brujas, que está al lado del bosque donde abrieron en canal a una niña, le sacaron las tripas y la sangre, y donde se aparece una luz que mató al último que se la encontró. Y yo, vale, allá que me voy. ¿Qué pasa? Que el programa de Iker empezaba a la 1 de la madrugada. Yo a la 1 ya estaba allí conectada, pero yo no entré hasta las 3 de la madrugada. Vale. O sea, 2 horas allí esperando en la entrada del bosque. ¿Qué pasó? Que como era la primera vez que yo hablaba con Iker, que entraba en directo en la radio con él, además, y a mí Iker me gustaba mucho, yo me puse nerviosa. ¿Qué haces cuando tú estás nerviosa y estás hablando por teléfono? Andar. Entonces yo empecé, en el momento que Iker me saludó, bueno, tenemos a nuestra compañera Israel J. Espino, desde Cambroncino, desde las Urdes. Israel, ¿qué tal? Y yo empiezo a hablar y empiezo a andar sin darme cuenta. ¿Y para dónde empiezo a andar? Para el bosque. Entonces yo voy hablando, me meto en el bosque sin darme cuenta. Yo estuve hablando como media hora en directo en la radio. Cuando por fin Iker me despide, yo de pronto me doy cuenta de dónde estoy, que no sé dónde estoy, que no hay luz alrededor, que el móvil se me está quedando sin batería porque eran ya las 3 de la mañana y no tenía ni idea, y no veía nada. Y en ese momento que escucho como 2 pasos detrás de mí, que claro que no serían 2 pasos, sería cualquier animal del bosquecillo, pero en ese momento dices: joder, ¿pero quién me mandaba? ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Y cómo salgo? Y al final, bueno, pues un poco jugando a Marco Polo con mi marido, que se había quedado en el coche, que mi marido, que es muy listo, dijo: yo no salgo, y estaba en el coche y así pude más o menos salir un poco. Bien. Pero esa vez pasé miedo. Sí, pasé miedo porque te das cuenta de que realmente en el momento que tú sales un poco de las luces del pueblo, es que no eres nada. Claro que sí. Bueno, nosotras el último corto, bueno, este último sí, pero hemos estado en una casa, pero el anterior lo grabamos en verano en mitad del campo de aquí de Hoyos, camino a Cillero, y llegó un momento en que empezamos ya a oír ruidos y ya era como: ¿estamos oyendo ruidos de verdad o nos estamos autosugestionando aquí un poquito? Porque es verdad, te vas al campo y te quedas ahí. ¡Oh, qué miedo! Sí. Muy. A ver, seguimos entonces. Es fácil encontrar gente que te cuente las historias. ¿Es la gente amable contigo cuando las entrevistas? Pues mira, la verdad es que hay de todo. La mayor parte, sí. ¿Sabes lo que más me cuesta? Que me cuenten. Hay gente, por ejemplo, de sitios que en las urdes, por ejemplo, hay de todo. Hay gente amable, gente que no, que piensa que le vas a llamar ignorantes porque te cuenten leyendas y lo primero que te dicen: no, pero eso no te lo cuento porque eso es mentira. Bueno, ya sé que es mentira, pero cuéntemelo usted. Y no te lo quieren contar para que no, pero eso no te lo voy a contar porque eso es mentira. Y cuesta mucho. Y luego lo que te digo, lo que más me cuesta, bueno, a mí en las urdes llegaron a escupirme una vez, a mí y al cámara. Sí, o sea, que una señora mayor, sin decirle ni pío, que no, nada más que íbamos a saludar. Porque hay gente que no le gustan las cámaras y que no quiere. Pero bueno, generalmente la gente es muy amable. Y lo que sí me cuesta, claro, yo no me di cuenta al principio. Si tú vas a un abuelo y le dices que te cuente una leyenda, un abuelo no sabe lo que es una leyenda. Claro, no, la palabra leyenda ellos no la utilizan. Ellos
pueden decir un cuento, pero claro, si le dices un cuento o cuéntame una historia antigua, una historia antigua, se te ponen a hablar de la guerra civil, que a mí, por ejemplo, ese tema no me interesa. Y si le dices cuento, a lo mejor te cuentan un cuento de verdad, un cuento tipo Caperucita Roja, pero en gata o en la Hurte, una ¿Y qué le adaptación. dices? Entonces es muy difícil. Pobrecito, claro. Claro, hasta que encuentro una leyenda, a lo mejor me he tenido que tragar 4 años de guerra civil, 5 cuentos de pan y pimiento, y es un poco complicado. Pero bueno, al final siempre sale. Claro. Y cuando pregunta, por ejemplo, cuénteme algo de la mora que vive en la cueva esa que está en lo alto de la sierra. Y eso normalmente te dicen, pero eso es mentira. Bueno, ya es mentira, pero cuéntemelo usted. Mira, Y al mira, final, y sobre todo, ¿sabes lo bueno? Lo bueno que es para recoger información, juntar a unos cuantos. Si juntas unos cuantos mayores, se van animando unos a otros, lo que no se acuerda uno, y se pican. Eso. Y al final se lo sacas todo. Son mentiras. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos, seguimos. ¿Alguna vez has temido encontrarte con alguna de esas criaturas fantasmales? Ahí, por ahí. Sí, alguna vez sí. Sí, escribiendo este último libro, además en un páramo perdido en Devonshire, hay un bosque al que se tarda mucho en llegar andando y además el terreno es pedregoso, con lo cual no puedes correr a la vuelta, y justo cuando llegué me di cuenta de que estaba empezando a anochecer y me quedaba todavía todo el camino para volver, y se supone que en ese pequeño bosquecillo viven los perros del infierno y vienen a por ti, te devoran el cuerpo y luego se llevan tu alma. Y pensé, pues a lo mejor lo podía haber pensado un poco antes, porque ya no llego al coche. Más temprano. No llego al coche. Y primero me asusté por los perros, y conforme me pasó lo mismo, cuando se iba poniendo el sol, digo, vamos a ver, si el peligro no son los perros, el peligro es que me voy a abrir la cabeza con las piedras porque otra vez no veo nada, es que no veo nada. Y bueno, al final con la linterna del móvil un poco también, que siempre además voy con la linterna al mínimo porque como estoy de viaje no cargas bien o utilizas mucho el móvil y se te agota enseguida la batería. Pero es bueno. verdad, las baterías del móvil, sí, cierto. A ver, seguimos. ¿Crees que estas historias están basadas en hechos reales, historias de hace muchos siglos? Sí, yo estoy convencida porque, de hecho, siempre lo digo, la leyenda es el camino que está entre lo real y la fantasía. No es del todo verdad, porque si no sería historia, pero tampoco es del todo mentira, porque si no sería un cuento. Y entonces la leyenda siempre tiene ese pie en la realidad que hace que sean leyenda y no cuentos, y por eso siempre tienen algún dato. Y es maravilloso cuando tú consigues a veces encontrar ese dato, porque hay veces que tú sabes, reconoces enseguida que es una leyenda, pero no sabes qué dato es el verdadero. Entonces, cuando encuentras la fuente de tal, o cuando encuentras en los archivos históricos el nombre de la señora que se supone que le pasó, o cuando, mejor todavía, cuando te encuentras una persona viva que te cuenta, a mí me pasó, o sea, yo vi una procesión de muertos, o yo vi a 2 difuntos montados a caballo, y dices, qué maravilla, qué maravilla. Fíjate, qué guay. A ver, seguimos. La mujer es una figura que ha estado bajo diversas miradas a lo largo de los siglos, especialmente en la cultura y el arte. La mitología es un campo que no escapa a ello, aunque en muchos casos ha estado sujeta a visiones que, incluso en la actualidad, aún permanecen, asignándoles un papel que, si no es el maternal o el puro, solo puede ser oscuro o negativo. Como prueban personajes como Eva, Medusa, Lilith o Pandora. Es una de tus historias que nos cuentas que las mujeres suelen ser castigadas de manera más moralista que los hombres. Gente de muerte. Sí, eso lo hemos leído, por ejemplo, en Gente de muerte, sí. ¿Por qué crees que se debe esa versión sobre nosotras? Pues mira, fíjate, estoy haciendo el doctorado ahora en Ciencias de las Religiones, y mi tesis va sobre la mujer, o sea, cómo las antiguas diosas, cuando llega una ola de tribus guerreras y masculinas que imponen a su dios masculino sobre las antiguas diosas que había, ¿qué hacen con esas diosas? Convertirlas en demonios, porque el antiguo culto no se va. De hecho, a día de hoy tampoco se va. E incluso tú puedes ver que al final la antigua diosa siempre surge, incluso en el cristianismo. El cristianismo es una religión de hombres. Dios se le representa como un hombre. Jesús es un hombre. Y sin embargo, María tiene un papel, la madre de Dios, pero tiene un papel muy pequeño. La Iglesia, cuando vio
que los cristianos adoraban a María y a María y a María y a María y a las vírgenes, y cada pueblo tiene su virgen diferente y tal, llegó un momento que dijeron, no, perdona, no podéis adorar a María, tenéis que adorar a Jesús o tenéis que adorar a Dios. Y sin embargo se seguía adorando ¿a quién? A la mujer, a la que representa a la mujer, porque realmente es la antigua diosa, y en cada pueblo es una pequeña diosa esa María. En el cristianismo María se salvó, pero todas las demás, como tú bien dices, Lilith, fueron condenadas, fueron convertidas en pequeños demonios que, por cierto, en las leyendas y en los mitos ahora mismo sobreviven, normalmente con partes animales, porque las antiguas diosas tenían partes animales, o patas de pájaro, o alas, o cola de serpiente, como las melusinas, o las sirenas, y sobreviven a día de hoy en la pequeña mitología, en esas sirenas que de pronto encontramos en Extremadura, esas mujeres que están en los castillos con cola de serpiente, o esas mujeres con patas de pájaro que también sobreviven. Es una manera que han tenido los que han impuesto su cultura patriarcal de tenernos sometidas, castigadas, y puesto que no consiguen erradicar ese culto y esas creencias porque sigue vivo, se pongan como se pongan, y pese a quien pese, pues hay que demonizarlo. Lo que no puedes con ello tienes que demonizarlo. Y por eso estamos malditas. Por eso todas esas mujeres aparecen como malditas o como monstruos. Sí, ahí está. Además, bueno, en Aullidos de Muerte, que además dedicas como 2 o 3 capítulos, ¿no? Estoy acordándome de Hécate, La perra y tal. Claro, me encanta porque dice, qué manía con asustar a las mujeres. Ya es hora de que comiencen a vengarse. Eso nos ha encantado, porque es verdad, ¿no? Que estamos ahí un poco como relegadas a ese segundo plano. Bueno, sí, bien. las víctimas, siempre, sí, nos vemos otra cosa además, eso que o víctimas o malísimas de la muerte. Y nunca me has dicho lo de la muerte. Y sin embargo, normalmente todos estos personajes femeninos tienen una dualidad, porque además lo bueno que tenían las antiguas diosas que tienen todos estos personajes es que la diosa de la vida es también la diosa de la muerte, porque también es cierto que no hay muerte sin vida, igual que las mujeres somos dadoras de vida, porque damos a luz, también acogemos en el momento de la muerte. Entonces son diosas que nunca pueden ser totalmente malvadas, porque son duales, como la naturaleza misma, además. Pues la siguiente pregunta, a ver, ¿cómo es? Hay muchas brujas en Extremadura. ¿Por qué las brujas tienen tanta mala fama? Pues a ver, había muchas brujas en Extremadura y en cualquier pueblo europeo te voy a decir de la antigüedad, mentira, de hace nada. Se ha confundido mucho a la bruja. ¿Qué es realmente una bruja? Es que, claro, define. Si consideramos bruja la mujer que sabe hacer pócimas, que sabe curar, que sabe matar, también no nos olvidemos, o sea, que tampoco vamos a decir las mujeres somos todas buenísimas, no, pero hay mujeres que han heredado de sus abuelos y de sus bisabuelas, de sus abuelas y de sus bisabuelas, el conocimiento de las plantas de la zona. Eran las curanderas, eran las sabias, y además es que tenían que existir en hoyos y en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque el médico no llegaba, o sea, no había médicos en los pueblos, y cuando llegaba, una vez al año, costaba un dineral que la gente no tenía. Entonces tenías que tener una señora que si te dolía la cabeza, te hiciese un emplasto de tal planta, e incluso que si tenías que abortar porque tenías ya 12 niños y no tenías para darle comida al 13º, pues te pudiese dar algo para abortar, y que te hiciese de comadrona, evidentemente, si vas a tener ese niño. Esa cómplice de las mujeres ha existido siempre, como curandera o como sabia. Cuando llega toda esta brujomanía, que no es medieval, que es posterior, de creer que las brujas existían realmente, que volaban, todo esto viene del norte, entra por el norte, entra por los Pirineos, se extiende por la cornisa cantábrica y llega a Extremadura. Entonces aquí se empieza a unir estas brujas que vuelan, que se reúnen con el diablo, empiezan a contaminar la idea de la hechicería que aquí había. Aquí en el siglo XVIII, por ejemplo, sí que había hechiceras, no eran brujas, que se ganaban la vida echando las cartas y sobre todo haciendo pócimas de amor, porque al final, vamos a ser sinceros, lo que nos ha interesado siempre a todos es el amor y cuando eres más mayor la salud, o sea que exactamente, pero es lo que hay. Y algunas veces el dinero también.
pero el dinero normalmente para conseguir amor o salud. O sea que eso lo dejamos de tercera. Y estas chicas muchas veces se dedicaban eso, a echar las cartas, a hacer pócimas. A lo mejor se iban una noche de luna llena a invocar a los demonios, pero los demonios no llegaban, no nos engañemos, pero ellas cobraban por hacer un poco el paripé. Y luego eso, las brujas que os decía, de que volaban y qué tal, llegan a Extremadura, pero aquí, como somos mucho más, no somos tan dramáticas, aquí, por ejemplo, al demonio no contábamos con él para nada. Había aquelarres, que aquí se les llamaba conventículo, en los que se juntaban seguramente muchas de estas mujeres de la zona. Pero claro que es que yo pienso, es que yo lo hubiese hecho también. Vamos a ponernos, siglo XVIII, un pueblo de Extremadura. Cualquiera de nosotras, tú estás sometida dentro de tu casa a tu marido. Tienes que obedecer en todo a tu marido. Bueno, y antes de casarte a tus padres, obviamente. Te casas y todo dentro de tu casa. Lo que diga tu marido va a misa. Y fuera de tu casa, lo que diga el cura va a misa. O sea, tú no tienes libertad en absoluto. Claro, de pronto se montan una movida que me parece maravillosa. Se montan unas raves los viernes que son increíbles. ¿Qué hacen? Pues descubren que hay un ungüento hecho de diversas plantas. Por cierto, gracias a esos conocimientos herbolarios que tenían, descubren que hay unas plantas psicotrópicas que son maravillosas. Esta de aquí lo que hace es hacerte la idea de que estás volando. Esta te pilla un colocón de 3 pares de narices. Esta lo que hace es... Hay una que se llama cannabis, que es maravillosa para que te relajes. La otra, claro, y tienen una mezcla exacta que si tú te la untas, se supone que vuelas y la untas en la escoba. ¿Qué hacían? Los viernes se acostaban con su marido y esperaban a que el marido se durmiese. Cuando el marido se había dormido, sin hacer ruido, salías y te ibas a la cocina. Y entonces te desnudabas, te untabas este ungüento de bruja, lo untabas también en el palo de la escoba o en otro palo, no hacía falta que fuese una escoba, te ponías horcajada y decías la frase mágica, que es: sin Dios y sin Santa María, por la chimenea arriba. Y entonces se supone que salías volando por la chimenea, llegabas al claro del bosque, donde te juntabas con las otras brujas de la zona y de algunas más de tu pueblo y de los pueblos de alrededor, y estabas toda la noche bailando, bebiendo, incluso teniendo relaciones con otros señores allí, con lo cual te lo pasabas estupendamente. Y te despertabas al amanecer, desnuda, sudando, cansadísima, en tu cocina. Y luego te metías de pimpilla otra vez en la cama antes de que tu marido se despertase. Vale. ¿Habías volado? Bueno, depende de cómo lo quieras ver. Realmente lo que te hayas juntado es una mezcla de droga bestial, claro, que además, si tú la has juntado, estás desnuda y la has juntado en el palo de la escoba, al ponerte horcajada, por vía vaginal, se absorbe la droga, claro, de una manera bestial. No estoy dando pistas para el No. por favor, no es eso. Sigue siendo un poco educativo, por favor. Sí. No. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes de que tú terminases esa frase de sin Dios y sin Santa María por la chimenea arriba, te habías caído ya redonda, claro, y estabas toda la noche teniendo una serie de alucinaciones, claro, en las que tú de verdad creías que volaba, que habías volado, que habías llegado, que habías hecho, y era la única manera que tenían ellas de escapar de ese control continuo y de esa vida tan terrible de estar continuamente entregada a los demás. Era la única vía de escape que tenían, que ni siquiera la tenían realmente, porque al final no se habían movido las pobres de la cocina. Pero encima más de una acabó en prisión, porque es que encima ellas estaban convencidas de que habían volado. Claro, fíjate. Angelita, ese era el único poder que tenían. No se lo vamos a quitar. Ya, fíjate. A ver. ¿Hay banshees en España? Pues fíjate, la Banshee es un personaje que a mí me apasiona, que son unas mujeres vestidas de gris normalmente. A veces se representan como chicas jóvenes con el pelo pelirrojas, pero la mayoría de las veces son mujeres ancianas que están al lado de un río y aparecen siempre o debajo de un árbol llorando con un lamento terrible, y aparecen solo cuando va a morir alguien de una de las 4 familias más importantes de Irlanda. Ahora ya, en teoría, se aparecen y lloran cuando va a morir casi cualquiera, porque esas 4 familias ya con el tiempo se han ido mezclando con otras familias de Irlanda,
Y al final ya casi todo el mundo tiene un poquito de sangre de estas 4 familias. Incluso lo curioso es que las Banshee pueden atravesar el océano, porque hay familias irlandesas que se fueron a Estados Unidos, emigraron, y todavía te cuentan cómo en su apartamento de Nueva York, una noche, vieron a una mujer llorando a través de la ventana en una 7ª planta y se quedaron flipados, y al día siguiente se enteraron de que su primo McCarthy había muerto en Irlanda. Claro, yo no sabía que en España podía haber Banshee, porque es un personaje celta, pero muy ligado a la historia de Irlanda y también a Escocia, pero no a España. Y sin embargo, hace poco me enteré por una amiga, claro, en su familia jamás se ha dicho que fuese una Banshee, porque no sabían que era una Banshee, pero me contó que su abuelo, hasta el día de su muerte, le estuvo contando una historia que le pasó cuando era joven. Él, cuando era joven, una mañana vivían en una casa que estaba en medio del campo, en el Bierzo, y entonces una mañana se levantó con su hermano, estaban desayunando, su madre ya se había ido, su padre había muerto, su madre se había ido a trabajar en el campo, y desayunando empezaron a escuchar un llanto terrible. Enseguida pensaron que era su madre, fueron a ver de dónde venía el llanto, no aparecía su madre, bajaron al sótano donde había un pozo pensando que su madre se había caído, seguía sonando ese sollozo que te rompía el alma, y ellos gritando mamá, 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 que no aparecía, y en un momento dado, mientras ellos seguían escuchando ese llanto, se abrió la puerta y vieron que venía la madre diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Estás gritando? Y dice, no, yo no he gritado. Y entonces ellos dijeron, una mujer ha estado gritando y llorando, y la madre, que es lo que yo no entiendo, cómo enseguida lo supo, se quedó blanca y dijo, acaban de matar a vuestro hermano, seguro. Y es que hacía 2 noches había empezado la guerra civil y se habían llevado a su hermano a la cárcel, y efectivamente, sin ellos saberlo, esa misma mañana, mientras ese grito, esa mujer llorando se escuchaba, le habían hecho el paseillo a su hermano, se le habían llevado al campo y le habían fusilado. Y su madre lo supo enseguida, que ese alguien estaba llorando, estaba gritando porque su hermano había muerto. No sé si esa familia tiene sangre irlandesa, no sabemos, pero desde luego ellos viven ellos tampoco lo sabían, mi amiga no lo sabía, y viven en España desde que lo saben. O sea que a lo mejor sí que tenemos Banshees en España. Entonces nos liga un poco con la siguiente pregunta, ¿verdad? Que habla, pues eso, del nuevo libro, y que te la hace Yo. Lucía. A ver. En tu último libro, Aullidos de muerte, nos llevas por el mundo fantasmal, pero de mano de animales. Psicopombos, animales vinculados a la muerte, animales como perros, caballos o pájaros, de mal agüero, que cruzan el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Cuál es la historia que más te ha impresionado? Nosotras tenemos la nuestra, El perro negro fantasma, que enlaza con la historia de Drácula, el Vargués en Yorkshire. Sí, además que está muy de moda con el Nosferatu. Quiero decir, que ahora está en todos los lados. Los vampiros nunca pasan de moda, se van convirtiendo, pero nunca pasan de moda. Sí, hay una ciudad en el noreste de Inglaterra que se llama Whitby, bueno, que yo siempre había querido ir porque sale en Drácula, y a mí Drácula es una novela que me mola muchísimo. Y según la novela, llega un barco que sale de Europa, del continente, y llega a Inglaterra, y cuando llega se estrella en Whitby porque llega vacío. Llega vacío porque Drácula, que iba dentro, durante la travesía, se ha ido alimentando de todos los marineros hasta no dejar ni uno. Y salta a tierra convertido en un gran perro negro. Lo curioso es que en esa zona se cree mucho en el Vargues, que es también un enorme perro negro que se aparece por las noches en los caminos de alrededor de la zona, y no solamente lo curioso es que se crea en este perro que se lanza además a tu cuello, y este perro es de los pocos que no solamente anuncian la muerte, sino que te matan, o sea, que pueden llegar a matarte. De hecho, hace unos 20 años, por lo visto, tuvieron que llamar incluso a un exorcista para que ahuyentase porque se sabe que no es un perro de verdad, y sin embargo puede matarte. Y lo curioso, lo que me mola a mí de estas cosas es que haya gente todavía a día de hoy que te diga que se ha encontrado con el Vargues. Y eso pasa en muchísimas partes de Europa, que todavía hay gente que te dice que se encuentra con estos perros
espectrales. Nosotros nos contaba también nuestro compañero Rodrigo esta mañana que decían que en Villamiel también había pasado que pues un familiar había oído llorar a un perro, ¿verdad? Decía Laura, y que al día siguiente había muerto, ¿no? O sea, había muerto, se murió enseguida. Su abuelo, sí. Su abuelo. Eso se sigue diciendo en toda Europa. Vas a cualquier pueblo, preguntas y te dicen eso. Si el perro aúlla de mala manera o de una manera extraña es porque alguien va a morir. Y hay gente que se lo toma muy en serio y se pasa la noche temblando, diciendo que sea en la casa del lado. Sí, eso decíamos, qué miedo escuchar de repente un perro en mitad de la noche. Ay, Dios mío, ¿qué será? Sí, es verdad. Sí. Porque se dice que los perros notan cuando viene el espíritu de la muerte, Claro. por el que va a morir. Claro, sí, que son sensibles, ¿no? Lo decíamos. A ver, seguimos. Este fin de semana ha sido el Jarramplas en Piornal. ¿Qué fiesta de España te gusta más? ¿Por qué crees que hay que visitar Extremadura y la Sierra de Gata? Claro, porque ha sido el Jarrampla, las Carantoñas. No sé si también la camisa de la Barbillal de Pela ha estado o has estado ya. A ver, Jarramplas mola, ¿vale? Pero yo es que adoro las Carantoñas, porque me parece, hay un montón de festividades por toda Europa. Hace poco, ahora en Navidad, me fui a los Alpes para ver el Krampus. El Krampus, niñas. Nosotros tenemos el relato, sí, del Krampus. Sí, muy Es bien. una especie de demonio que sale porque en Centro Europa, San Nicolás, que es el Papá Noel de la zona, sale, o sea, unos días antes sale el Krampus, que es el demonio. Y claro, San Nicolás le da regalos a los niños, pero el Krampus lo que hace a los niños malos, llevárselos en un saco detrás y luego comérselos, que es lo que toca con los niños malos. Y es bestial, o sea, la figura del Krampus es bestial. Y no es otra cosa que otro más de los hombres salvajes que hay por toda Europa, como las Carantoñas. Yo me acuerdo cuando fui a ver la primera vez las Carantoñas, jolín, y os estoy hablando de no hace mucho tiempo, y te impresionan, tenéis que ir, porque tú ves, lo único humano que hay ahí son los ojos detrás de la máscara, que son máscaras, o sea, son monstruos, animales cubiertos de pelo, con colmillos sangrando, y son unas auténticas fieras que además lo que tú ves es que han llegado casi intactas desde tiempos inmemoriales, desde esas fiestas paganas que se daban en toda Europa. Lo que pasa, claro, ahora se han cristianizado, se dicen que no, que son las fieras que quisieron matar ¿cómo se llama? San Sebastián, y que lo respetaron porque era santo y tal. Pero realmente el personaje, como si ese monstruo, esa bestia casi inhumana, viene de hace muchísimos siglos y es igual en muchísimas partes de Europa. Entonces, no solamente me gusta porque me asusta, me sigue dando miedo cuando se te lanzan, sino que además me hace formar parte de una comunidad muy grande, mucho más grande de lo que sabíamos, porque ahora mismo podemos pensar, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con un suizo, por ejemplo, rubio de 2 metros? Pues tienes que ver porque teníamos las mismas creencias y han sobrevivido en mi pueblo y en el pueblo este de Suiza. Y al final venimos todos casi del mismo sitio y nuestro pensamiento mágico es muy parecido. Muy bien, vamos por fin con la última pregunta. ¿Qué consejos nos das a las niñas de la Sierra de Gata? Pues yo consejos vendo que para mí no tengo. Yo consejos para vosotras y para cualquiera. Y lo que decía antes, el mismo consejo que le daría a mi hija. O sea, puedes hacer lo que te dé la real gana. O sea, puedes hacer lo mismo que hace cualquier otra persona. Habéis nacido en un momento muy bueno para no tener siempre, además, siempre tenemos que demostrar algo más, un poco más que los hombres, pero tenéis bastante ganado, no del todo, o sea, evidentemente no del todo, pero esto ya me lo decía mi madre, podéis ser lo que queráis, podéis hacer lo que queráis y, como consejo, intentad siempre, porque además, joder, es que el mundo está muy mal, me refiero, que antes, hace muchos años, yo me acuerdo que si mi abuela, por ejemplo, siempre te decía, ay, estudia medicina o arquitectura, que eran profesiones como que ganaban mucho dinero y eran muy importantes. Ahora yo tengo amigos médicos que están en el paro y los que están trabajando cobrando duro. Tengo un montón de amigos arquitectos que están en paro. Y como está la cosa tan mal para todo, yo os aconsejaría
que os formaseis. Yo creo que la formación es muy importante, pero en lo que os dé la gana, que os apasione, o sea, pero que os apasione de verdad, aunque os parezca una chorrada. Yo cuando empecé a contar leyendas, mi madre se echaba las manos a la que yo era ya mayor, o sea, te digo, ya fue después de periodista, y dijo mi madre, pero ¿quién te va a pagar porque cuentes una cosa que ni siquiera es verdad? Y, o sea, no hagáis caso a la gente. Lo que os apasione, aunque para el resto de la gente sea una tontería. Además, yo creo que ahora el futuro está en el nicho. O sea, cuanto más te metas, encuentres tu nicho y algo que solamente puede ser muy bueno en algo, si te apasiona desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, tira para adelante y no hagas caso de lo que te digan los demás. O sea, lo que te apasione, eso sí, fórmate si es algo que te gusta, fórmate, intenta ser el mejor, la mejor en eso y haz de eso, de tu profesión tu vida, de tu vida tu profesión. Y vais a disfrutar todos los días. Ay, muy bien. Como yo. Ya, digo, sí. Niñas, ¿qué tal? ¿Cómo has ido? Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Israel, este ratito que has estado con nosotras, porque ha sido muy emocionante. Para ella es la primera vez, porque, bueno, Lucía ya tiene su experiencia como locutora, pero para las demás niñas es la primera vez que estamos en directo así y bueno, es muy emocionante. Nos ha gustado muchísimo tenerte. Mérida nos cae un poquito atrás mano, pero cuando tengas la del escape room, sí que vamos a bajar. Por favor, mándanos toda la información. Para... En las Urdes. En las Urdes, sí. El escape room en las Urdes tenéis que ir para allá, sí. Sí, hacemos nuestra escolar. Sí. Y nada, que tengo muchas ganas de volver por Gata, porque además he empezado ya a trabajar en otro libro que es 50 lugares sagrados de Extremadura y algunos hay por Gata. Así que si toca entre semana me pasaré. Bueno, sí, te tomamos la palabra. Me lo pasamos bien. Pues sí. Le damos un aplauso, Arillas. Muchas gracias a vosotras. Y emplazamos al resto de los oyentes a, pues eso, que nos escuchen en la siguiente, que vamos a tener a una mamá de un alumno nuestro y que también nos hace mucha ilusión. Y despedimos a Israel en directo, le damos un aplauso. Adiós, Israel.